que interactuar. Estamos aquí en Ángulos y bueno, pues ya estamos en la parte del análisis con Enrique Tucent, Germán Petersen y Erika Loyo. Por segundo lunes consecutivo nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a este panel de lujo a Ángulos. Y bueno, pues hoy hay mucho que hablar, ¿no? Varios tipos de incendios, algunos políticos, pero hoy particularmente hablaremos de uno que es físico. El Bosque de la Primavera, se sabe que este incendio que hasta la tarde del lunes había consumido 3.300 hectáreas, que es prácticamente el 10% del área de arbolado del bosque, pues había sido provocado. Y también hay una declaración por parte del secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, que dice que hay gente armada que está impidiendo entrar a los brigadistas a ciertas zonas de la primavera, lo cual refuerza de que incluso a lo mejor puede haber hasta intereses inmobiliarios. ¿Qué les parece? Los incendios en la primavera siempre levantan sospechas y máxime cuando lleva ya tantos días en los que no se ha podido controlar el fuego y se sigue expandiendo y consumiendo el máximo pulmón urbano de la ciudad. Y por otro lado, esta visibilidad de ciertos grupos armados que impiden la llegada de los brigadistas. Durante muchos años se ha sospechado que hay grupos interesados con intereses inmobiliarios, digamos, cerca de la primavera, y que eso hace que, digamos, vayan invadiendo el bosque, pero yo nunca había escuchado que se hablara tan abiertamente de una fuente oficial de la presencia de personas armadas. Exacto. Sí, yo creo que esa es la parte novedosa, ¿no? Que por primera vez aceptan que hay gente armada que impide que los brigadistas entren a hacer su labor, tal cual debe de ser. Pero fíjate que también yo la semana pasada escuchaba que habían vuelto a poblar el bosque con una serie de animales, ¿no? Que habían soltado, y etcétera, etcétera, y que incluso uno de los linces que habían soltado había sido brutalmente golpeado por unos guardias de los fraccionamientos, porque se había acercado a beber agua a una de las casas. Entonces, también ahí hay como cierto ruido, ¿no? Porque los policías le hablaron a la gente de Protección Civil o no sé a quién, y llegaron y el pobre animal estaba de veras en unas condiciones dramáticas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque intentan volver a poblar el bosque de sus habitantes, del flora y fauna como debe de ser, y los intereses o la gente que vive ahí, que no debería estar viviendo ahí, pues en lugar de convivir o de ver qué hace al respecto, lo único que hace es rechazar todo eso, ¿no? Entonces, ya son como varias cosas que se van sumando y que te indican que alrededor de esto también hay una negligencia social importantísima, ¿eh? Porque hasta la gente que va y está en su día de campo ahí, por más que le digas, es negligente con el entorno, ¿no? Claro. Sí, el tema es sumamente polémico y tiene... Este lado, tú decías negligencia social. Sí. Yo también creería que hay una negligencia que parece hasta política, ¿no? Exacto. Sí, en cuestión de que de pronto este tema aparece cuando hay 3.000 hectáreas quemándose, cuando la primavera, o más bien la ciudad se acerca cada vez más a la primavera va reduciéndose, la primavera ya cada vez es menor. Y yo creo que esto nos llama a repensar muchas cosas, pero entre ellos repensar la forma en que cuidamos nuestros bosques, repensar cómo podemos hacer para darle autonomía al bosque y que no esté siendo invadido todo el tiempo por intereses inmobiliarios, por interés de urbanización, por todo ese tipo de cosas. Y también pensar que una ciudad que actualmente tiene, si no mal recuerdo, entre 3 y 4 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que se recomienda que sea entre 9 y 10 según los datos de la ONU, yo creo que perder el 10% de tu pulmón te habla de que dramáticamente estamos perdiendo la ciudad sustentable o la ciudad verde que nos gustaría tener. Claro. O sea, es un problema muy grave. Y ahora que tocas lo político, también el asunto llega a lo presupuestal, porque justo este año y el año pasado, el presupuesto que mandó el gobernador del estado, Emilio González Márquez, al Congreso y se aprobó, llevaba 0 pesos para el bosque de la primavera, 0 pesos. A final de cuentas, los diputados hacen modificaciones y se le da cierta cantidad pequeña, únicamente para mantener la nómina de los que se dedican a cuidar el bosque de manera permanente. Pero bueno, el otro asunto es también que brinca en este momento, porque, a ver, está bien que la gente sea solidaria y que le lleve alimentos y que le lleve sueros o bebidas refrescantes a los brigadistas, pero no hay presupuesto ni para eso.
el gobierno del estado o los municipios de los que depende el patronato bosque, también, el bosque, que son varios, entre ellos Tlajomulco, Zapopan, por supuesto, Guadalajara, creo que también participa, Tlaquepaque, no tienen como para pagar esa parte siquiera del rescate. Y lo otro es helicópteros que entran a apagar el fuego o a intentar apagar el fuego con algún dispositivo desde los aires 2 días después de que inicie el incendio. El sábado, claro, entonces, Sí, yo creo que hay una negligencia también en torno a las medidas que se debieron de haber tomado, porque el incendio no hubiera avanzado a tal grado si, bueno, los hubieras no existen, ¿verdad? Pero si los helicópteros hubieran llegado antes y Claro. se mandara el ejército antes, hubiera ¿no? protocolos claros. Claro, es que ese es el tema. Probablemente tenemos protocolos de protección civil ya muy definidos, ¿no? Y asumidos. Pero en torno a los bosques no tenemos absolutamente nada. ¿Y ¿no? la lana? Y que además digo, que la vida urbana, en tanto suele concentrarse justamente dentro de la mancha, perdemos de vista Lo que que nos alrededor rodea. de la ciudad está lo que le aporta servicios ambientales a la ciudad y que permite vivir en la ciudad. Y de un modo u otro, perder la conciencia de la importancia de los servicios ambientales que rodean a la ciudad lleva una negligencia que tú decías muy bien, Erika, negligencia social y también gubernamental clarísima, ¿no? Esto es expresión de un abandono durante muchos años al bosque. Esto no se gestó antier o el día antes de antier, tiene años de gestación. Ahora, Me el dato me pregunto- lo pasaba Agustín del Castillo, con el que iniciamos este Ángulos, y por cierto, gracias Agustín por el dato, que este es el segundo incendio más dañino al bosque de la primavera después del de 2005, que bueno, devastó 10 veces más de lo que iba, Cinco, ¿no? 5 15,000. veces más de lo que iba hasta esta tarde, 15,000 hectáreas. Pero eso también es un asunto preocupante porque sí que aprendimos del 2005 al 2012. Ricardo, Germán, Erika, el tema es, estos temas, estamos en campañas electorales y la primavera ni siquiera se debate. O sea, ni siquiera se debate si las asignaciones presupuestarias son las correctas, cuáles van a ser las prioridades para atender los problemas del bosque, cuál debe ser la estructura, cómo debe gobernarse. Digamos, estos temas en una ciudad que crece tanto como Guadalajara, que necesita tantas áreas verdes, deberían ser temas que tuvieran, digamos, presión política o que tuvieran castigos políticos en términos de voto, castigo electoral para aquellos que no han priorizado al bosque de la primavera como un tema clave para la ciudad. O sea, parece que no es un tema electoral y por eso también los gobiernos no les importa no asignarles presupuestalmente al bosque, ¿no? Que hoy se discutió porque la coyuntura forzaba que se discutiera, Exactamente, claro. pero en otros contextos, es decir, si no hubiera incendio, en tanto al electorado no le interesa, no está en el imaginario colectivo, a los políticos tanto menos en una coyuntura de campaña. Claro. Sí, yo coincido totalmente con Sí, y de pronto el lago de Chapala, el bosque de la primavera, rehabilitar los mete en el colomos, mismo El río paquete. Santiago, el río Santiago. Exacto. Son todo temas, eso, todo digamos, se mete en el paquete. que parece que el gobierno tiene poca influencia o que no se castiga por esto que mencionaba Ricardo. ¿Cómo no le asignas al pulmón de la ciudad un presupuesto importante? Es increíble. Claro. Increíble. Ahora, bueno, hablando de cuestiones de negligencia, otro ejemplo de negligencia tristísima es el del barrio de Analco, el sector Reforma, que fue azotado hace 20 años por explosiones, y hoy hemos visto testimonios recabados por nuestros compañeros Vanessa Robles y Omar García en la zona de Analco, de gente que hasta hoy no ha recibido un solo peso de apoyo de parte de las autoridades, pero además lo otro es que tampoco es que tengamos claro quiénes fueron los responsables y si hubo o no hubo castigo a esos responsables. Claro, ¿y cuál es la narrativa en general de lo que pasó ese día y de lo que pasó previo a ese día, ¿no? Yo creo que para superar un acontecimiento tan traumático como el 22 de abril es necesario que la sociedad en su conjunto tenga una narrativa que se construye desde la sociedad, desde el gobierno, desde distintas instancias, desde la investigación, y creo que ahí hay lagunas gravísimas y eso también no nos permite superar y 20 años después seguir debatiendo el mismo tema, seguir debatiendo las negligencias, que si fue el agujerito o no fue el agujerito, que si había problemas de robo de gasolina, digamos, no tenemos explicaciones claras y creo que como lo ponía Diego Petersen en su columna de hoy, digamos, eso nos habla de un régimen que no se ha ido por completo cuando todavía no tenemos explicaciones claras, transparentes de lo que sucedió aquel día. Sí, ¿no? claro, porque en Twitter se decía este domingo y se decía mucho que sí, eso es a lo que se quería volver en caso de que el PRI regresara al poder, que fue ocasionado por la negligencia criminal del PRI y el hecho de que no hubiera castigo, pues también un poco a la red de complicidades, pero hay que recordar que en el Inter ha habido 2 gobiernos panistas y tampoco es que hayan hecho mucho para hacer justicia. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando aquí en Ángulos acerca de este asunto del 22 de abril y otro aniversario que también es muy lamentable, el aniversario
de la mentada de Emilio González Márquez. No se vaya, regresamos.